Encontré un disco duro. Estoy revisando las fotos. Esto es bastante grande y no tengo idea qué está guardado. Así que denme un poco de tiempo para revisar toda esta basura que tengo aquí. Si encuentro algo, definitivamente se los haré saber. Mientras tanto, dibujé un plano de mi departamento. Lo siento si no es bastante claro, pero este es el plano de mi departamento. Mi estómago cayó hasta mis pies. El bloc de dibujo estaba envuelto de símbolos extraños, rayones y bocetos que no recordaba yo haber hecho. Realmente no había ningún orden en ellos. Estaba toda esta cosa en la página que me pareció una basura arbitraria. Imagínense, por un minuto, si fueras yo. Intentaste estúpidamente escribir espiritualmente durante 20 minutos y no sentiste que el lápiz se moviera ni un solo centímetro. Y luego abres los ojos y no fueron 20 minutos, fueron varias horas más tarde. Y también que hay un montón de cosas hechas en el bloc de dibujo que no tienen absolutamente ningún sentido para ti. Y la intensidad de los bocetos y la cantidad de la mina de lápiz en la página. No. Realmente no equivale a lo que un lápiz puede hacer sin ser afilado. Sin embargo, alguien que sabe qué pasó en estas horas diría ciertamente que hubieras entrado en mi habitación, sacarle el punta al lápiz. No tengo la menor idea de qué pasó en este momento. En su mayor parte, no pude entender ni pies ni cabeza de lo que estaba viendo. Todo lo que sabía era algo bastante extraño y probablemente no quería saber qué significaban todos estos símbolos. No quería saber qué salió de mi propia mano. Si esto tiene sentido, no quería saber ni siquiera qué se había apoderado de mi cuerpo para escribir todo esto. Definitivamente, tampoco quería saber qué tipo de mensajes estaba enviando. Intenté con todas mis fuerzas. No, absolutamente tanto como quería. No quería darle a eso la satisfacción de saber que me asustó muchísimo. Aunque me estaba haciendo del miedo. Todavía estaba enojado y listo para tomar una posición. Por más difícil que fuera, traté de ver el cuaderno de bocetos como una obra de arte, aunque fuera una obra de arte macabra. Me obligué a apreciar las líneas y la composición, y sé que suena loco, pero me dio un poco de influencia sobre mi miedo. Casi me hago en los pantalones cuando oí un golpe en mi ventana, aproximadamente media hora después. El padre Bob había llegado. Puede que haya usado o no el nombre de señor en vano, pero el padre Bob no lo reconoció. Afortunadamente, salí del auto y me pareció alejarse de mí. No sé si era solo que yo estaba paranoico o no, pero definitivamente el padre Bob dio un paso hacia atrás. Tal vez solo estaba tratando de darme espacio para salir de mi carro. ¿Quién sabe? Realmente no intercambiamos bromas. Solo preguntó. La tabla todavía estaba en el departamento. Asentí y nos fuimos, saltando alegremente hacia el maravilloso mundo del infierno, también conocido como mi departamento. Como es habitual, el padre Bob empezó a tirar agua por el camino de los ladrillos amarillos. Me refiero a mi pasarela. Ambos fingimos que no estaba sucediendo. Cuando nos acercamos a la puerta, la encontramos abierta de par en par. Podría jurar que vi a Will parado adentro, pero cuando miré, para sospechar si el padre Bob también lo vio, y luego miré hacia atrás, ya no estaba. Usted lo acaba de ver. Will, acaba de... Tú no viste nada, dijo el padre Bob. Parecía gruñir. O, a lo mejor, así habla. Entramos en el departamento, y la tabla estaba exactamente donde la dejé. El padre Bob inmediatamente se puso a trabajar después de tener algunas cosas secas por segunda vez. No se veía tan bien. Tenía sudor corriendo por el rostro, a pesar de que hacía tanto frío como el hielo en mi departamento. Parecía casi gris y temblaba bastante de las manos. De su maletín sacó un libro, uno diferente al que hubiera usado la última vez que nos visitó Alice a mí. Comenzó a leerlo, en latín nuevamente, aunque esta vez casi gritaba a todo pulmón. Recuerdo que pensé que sería mejor que tuviera cuidado porque la vena de su cuello era tan grande que tenía miedo que estallara. Podría verlo palpitar con sus latidos acelerados de su corazón. Luego volvió a sacar el agua bendita. Me dijo que me sentara en el sofá mientras básicamente me empapaba a mí y a la tabla con 2 botellas completas de agua bendita.
Una vez que salpicaba el agua, podría escuchar algo que sonaba como miles de personas y gatos. Sí, como lo oyen, gatos, gritando de agonía. No creo que grité personalmente, pero fue tan fuerte que no puedo estar asegurándolo. Para aquellos de ustedes que se están preguntando, no, el agua bendita no me quemó, ni nada por el estilo, pero el volumen al que escuché los gritos en mi cabeza definitivamente hizo que mi cabeza ardiese desde adentro. Sentí diciéndole al padre Bob. Se detuvo por un momento, pero continuó, enfatizando cada frase con un fuerte movimiento de agua bendita en mi dirección y el de la tabla. Después de vaciar la segunda botella, sacó una tercera y empezó a recorrer el departamento de nuevo. Fui a seguirlo, pero me gritó que me quedara donde estaba. Si podía, la frase, si podía, me detuvo en seco. ¿Qué diablos quiso decir como si podía? Pensó que en este momento estaba siendo poseído. Pensó que quería lastimarlo. Estaba poseído. No tenía control de mí mismo. Quiero decir, sí me había desmayado y me desperté unas horas más tarde, pero esto no significaba que estuviese poseído durante este tiempo. Justo cuando pensé que estaba recuperando el control sobre mi vida y mis miedos, él fue y destrozó esta sensación de control con 4 simples palabras. Me derrumbé. Todo lo que había hecho, toda la lucha, todo era en vano. ¿Por qué seguir peleando si lo único que pasa es que lo enojo y controla mi cuerpo sin mi conocimiento? ¿Por qué diablos habría que luchar si ya se había apoderado de mí? Mi corazón y mi mente estaban destrozados. No había esperanza. Todo lo que hice fue en vano. Todo lo que había luchado y soportado, sufrido, no significaba absolutamente nada. Los moretones, las abejas, los destellos, todo esto. ¿Por qué? Si en realidad estaba poseído, no he sucumbido a esta maldita cosa al principio. Esto habría sido mucho más fácil. No habría tenido que lidiar con todo esto que me está pasando. Simplemente me senté ahí, en el sofá, sollozando, sumando mis llantos a otros sonidos de los gritos en mi cabeza. Seguí pensando en mi mente, una y otra vez. Por favor, Dios, déjame ir. Ya no puedo ayudarte. No puedo luchar más. No me extrañas. Por favor, Dios, solo déjame. Vete. No me hagas pelear más. Pero entonces, un pensamiento fugaz apareció en mi cabeza. Y sí, el padre Bob acababa de decir esto para derribarme. Y sí, esto fue parte de eso. ¿Qué pasaría si el padre Bob fue enviado para esto, para darme una esperanza y destrozarla por completo con una sola frase? Fue un movimiento, sin duda, pero realmente no esperaba menos de esto en este momento. ¿Qué mejor manera de ejercer poder y manipulación que secuestrar a un sacerdote católico? A la fregada todo esto, todo me vuelve a enojar de nuevo. Pero mi perro de peluche, y ahora, un sacerdote católico. Me tomó todo lo que tenía para ceder y dejar que Liz llamara al padre Bob porque, en este momento, lo vi admitir un fracaso, y ahora eso lo está usando en mi contra. Me levanté del sofá. Corrí de regreso a mi habitación donde el padre Bob estaba bendiciendo la cama. Para que lo sepas, podría haberme quedado en el sofá si hubiese querido, pero necesito saber. ¿Qué carajo quisiste decir con eso? Grité, y sí, le dije que qué carajo a un cura. El padre Bob casi saltó de un pie en el aire y giró en posición defensiva, con lo que percibí un miedo en sus ojos. Dudé de mí otra vez. Me levanté del sofá y entré aquí porque quería o porque esto me dijo que lo hiciera. Podría sentirme quebrarme, que era real y que era lo que me estaba jodiendo. No tenía una percepción de mí mismo y como les he dicho a algunos de ustedes, esta fue la parte más aterradora de todo este fiasco. Cada uno tiene un sentido de sí mismo. Nadie duda del origen de sus propias acciones. Seguro que, si dudas, si debes o no debes de hacer o decir algo, pero siempre sabes que tú mismo hiciste lo que tú hiciste y tan solo lo hiciste tú. Nadie te tiene de titiritero que controle sus movimientos. Lo que decides hacer, lo haces. No hay duda. Y bueno, todo esto que les acabo de decir, este no era mi caso.
No tenía idea de si yo tenía el control o si esto tenía el control, y no era más que algo jodidamente aterrador. «Vuelve a la sala», dijo el padre Bob, con las manos extendidas, sosteniendo el agua bendita y una cruz. Las extendía como si, por estúpido que parezca, alguien las sostuviera para protegerse de un vampiro. El miedo de sus ojos me asustó y me retiré a la sala. Realmente no me quedaban lágrimas. Estaba entumecido. A mí, un viejo agradable, tímido y divertido, aterrorizó a un sacerdote católico. Después lo oí moverse hacia el baño. Me di cuenta porque no solo su voz era un poco más cercana, sino que resonaba de manera diferente. A lo lejos podía escuchar el sonido de las abejas y recuerdo haber pensado que esperaba que viniera y me pudieran matar. Fue entonces, por primera vez, que pensé seriamente en acabar con todo para siempre. Había tenido pensamientos para hacerme daño a mí mismo durante toda esta terrible experiencia, pero todavía tenía esperanza. Ahora no tenía ninguna. Miré hacia la cocina y vi un bloque de cuchillos. Si ya no tuviese el control de mí mismo, que se joda todo. La última decisión y acción de mi vida será según mis términos. Y si no... Una vez más, el tiempo pareció ralentizarse para mí y tenía pensamientos y conversaciones muy distintas y fluidas conmigo. Con cada movimiento que hacía, todavía puedo recordar muy claramente hasta el día de hoy. No sé si será porque yo lo imaginaba, o esto controlaba el tiempo, o Dios intentaba ganar un poco de tiempo. ¿Quién sabe? Ciertamente no lo hice. Me levanté del sofá. Recuerdo la sensación de la almohada en la punta de mis dedos. Fue tan suave. Fue esta la última vez que lo pude sentir. Podré sentirlos después. Y hablando de después, ¿iría al infierno porque me dejé poseer o iría al cielo como recompensa por haber luchado tan duro como lo había hecho hasta ahora? Recuerdo que mi rodilla se bloqueó cuando puse un pie. Siempre había tenido problemas de la rodilla, desde que era pequeño. Recuerdo haber pensado que al menos no tendría que lidiar con ese dolor y molestia por mucho tiempo más. Al menos que fuera al infierno. Y en el infierno tuviese los mismos problemas médicos de cuando estabas vivo. Tal vez, incluso, se magnificarían porque después de todo, era el infierno. Di un paso hacia la cocina y tropecé un poco en la transición de la alfombra del azulejo. ¿Cómo había tropezado en la vida? Mira qué tan bajo había caído. Entré a la cocina y me volví hacia los cuchillos que guardábamos cerca del refrigerador. Miré las fotos en el refrigerador. Me preguntaba qué haría mi hermana pequeña sin mí para mantenerla, para que estuviese fuera de problemas y en el camino correcto. Pero luego me di cuenta que si ella era bastante inteligente por sí sola, y estoy seguro de que Liz cuidaría de ella si yo no estuviese presente. Liz, sí, ella es una amiga increíble. Entonces empecé a pensar en cómo el padre Bob había dicho que esto me estaba usando para llegar a Liz. Bueno, tal vez sin mí, ella estuviese fuera de peligro. Ella no merecía todo esto. Todo fue mi culpa. Todo empezó porque pensé que sería divertido molestarla con la tabla Ouija. Tal vez incluso dejarla hablar con John F. Kennedy. John F. Kennedy. Tal vez si voy al cielo finalmente descubra quién le disparó. Me acerqué a los cuchillos y me pregunté cuánto dolería. Por supuesto que conocía la forma correcta de hacerlo con mis propias muñecas, pero sería lo suficientemente rápido. Podría el padre Bob intervenir. Debería ir por otro y tal vez cortarme el cuello. Seguramente así sería más rápido. Quizás mi arteria femoral también, para estar seguro. Llegué al bloque de cuchillos y debatí por cuál debería de usar. El que tiene sierra, el gran cuchillo de carnicero. Bueno, probablemente tendría que afilar el cuchillo de pelar. Justo cuando acerqué mi mano al cuchillo de carnicero. Hazlo en grande y vete a casa. Sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta. Era voluntad. Parecía triste y sacudió la cabeza hacia mí. Me di la vuelta ignorándolo. Tal vez
Si estuviese muerto, podría hablar con Will, y de ser así, tal vez podría regresar y darle a Liz algunos mensajes desde el más allá, desde la tumba. Quiero decir, sabía que era posible. Obviamente. Will me agarró el brazo con más fuerza mientras intentaba quitarme el cuchillo. Estaba tal vez atascado con algo. Me di la vuelta de nuevo para mirar a Will. Le di una mirada enojada, como diciendo: no, es esta mi elección. En algún lugar, en lo más profundo de mi mente, completamente quemada, escuché una voz profunda que decía: no, no lo es. Créeme, no es una buena idea. Tu mamá y tu familia quedarán devastadas. Pensé en esto por un momento. Sí, mi familia estaría devastada, pero, en realidad, preferirían recordarme tal como era o conocerme como una sombra poseída de mi antiguo yo. Continué tratando de agarrar el cuchillo, tratando de liberarlo. El agarre de Will se hizo más fuerte, y nuevamente escuché la voz en mi cabeza. Si haces esto, destrozará la fe de Liz, y ellos irán por ella. Eres lo único que se interpone entre ella y ellos. ¿Quieres hacerle esto? Quédate, pelea. Esto me detuvo. Si era cierto que yo era lo único que se interponía entre el camino de Liz y esto, entonces realmente quería asumir aún más mi responsabilidad por arruinar más su vida. Quería incluso, tomándolo de una manera muy indirecta, quería ir al cielo o al infierno sabiendo que fui el catalizador de la ruina de la vida de una persona y de una amiga tan maravillosa. Le decía lo que le había pasado. Era suficientemente malo ignorar todo por completo por lo que Liz había hecho por mí y pasarle las riendas, por así decirlo, a ella. No, definitivamente no. Respiré hondo, traté de soltar el cuchillo. No podría abrir las manos. Escuché un ruido detrás de mí y me di la vuelta. Esta vez, el cuchillo se deslizó fuera de donde estaba con facilidad y quedó firmemente implantado en mi mano derecha. Fue el padre Bob. Yo creo que es posible que le haya provocado un infarto. Levantó las manos con una cruz y el agua bendita y comenzó a hablar en voz muy alta, con oraciones en latín mezcladas con frases en inglés, como: no quieres hacer esto. Quería decirle que no quería hacerle ningún daño, pero no podía soltar los cuchillos. Tampoco salían palabras de mi boca. Miré a Will, suplicando ayuda. Cerró los ojos y pareció concentrarse mucho. Muy lentamente, el aire a su alrededor pareció brillar, de manera similar a cuando lo vi brillar en la casa. Ahí, detrás de él, aparecieron dos figuras. El primero fue un querido amigo mío de la escuela secundaria que lamentablemente murió en un accidente automovilístico. El segundo fue mi abuelo, que había muerto cuando yo tenía 11 años. Muy lentamente sentí que el agarre del cuchillo comenzaba a disminuir hasta que finalmente cayó al suelo. Lo aparté de mí, como todos los programas oficiales que he visto, y levanté las manos al aire. Intenté explicarle al padre Bob, pero él no quería oír nada. Me seguía diciendo que me callara. En retrospectiva, no puedo imaginar cómo percibió la velada. Primero recibe una llamada informándole que algo que creía haber destruido estaba nuevamente en el lugar original. Luego recibe una llamada informándole que este chico poseído está divagando sobre exmuertos y demonios que le nombran por sí mismos. Luego llega ahí y ve a este chico, que estoy seguro que de haber pasado por un huracán, o al menos parece estar poseído, estudiando símbolos demoníacos en su carro. Una vez que entra, después de vomitar, ver la tabla, la misma que él creía haberse deshecho, sentada en la mesa de café, lista para funcionar. Luego la bendice con agua bendita y parece quemarla, aunque no fue así, al menos no como se supone que duele. Luego le dice que se quede quieto, pero teme que él vaya tras de él. Él enloquece, se va a buscar un cuchillo y viene hacia él. Imagínense todo lo que este pobre tipo tuvo que haber vivido esta noche. Me hice sentir mal por él. Me sentí mal por haberlo involucrado en este lío. Entendí que realmente no quería una explicación de por qué le estaba dando básicamente con un cuchillo de carnicero grande. Pero en este momento realmente no me importó porque había visto lo que hice.
Mi abuelo, a quien amo y extraño muchísimo, y mi buen amigo estaban a mi lado y listos para ayudar. Al menos así lo percibí yo. Y esto es lo que realmente importa. Tomas esperanza porque siempre puedes conseguirla cuando estás en medio de una posesión por un demonio. El padre Bob me hizo volver a sentarme en la sala y comenzó a bendecirme nuevamente. Aquellos gritos comenzaron de nuevo, pero no fueron tan fuertes. Intenté mantener la calma mientras oraba para que supiera que yo tenía el control, pero ocurrió el efecto contrario. Pienso que eso se había apoderado de mí por completo y era más fuerte de lo que había previsto. Sabía que eso era lo que pasaba por su cabeza, y entonces pude ver el miedo, y hubo un cambio en su voz. Pasó algunas páginas más y comenzó a leer un texto diferente, esta vez con un inglés mezclado. Escuché algunos, vete Satanás, y el poder de Cristo te obliga, e inmediatamente pensé en eso, para Liz, y lo aterrador que debió de haber sido. No sé si fue el exorcismo u oraciones o simplemente el conocimiento de que alguien, obviamente enviado por Dios, porque mi abuelo y mi amigo fueron dos personas más increíblemente buenas que tuve el placer de conocer, y por lo tanto tenía que ser enviado del cielo y no del infierno. Ellos estaban a mi lado, para que el Padre, para beneficio del Bob, volví a fingir que el agua ayudaba. Dejé mi agonía, que ésta llegara al gran creciendo, y luego actué como si todo estuviese mejor. No es de que no creyera que el exorcismo o lo que fuese que me estuviese haciendo de alguna manera, que él sabía de forma innata que tenía el poder de hacerlo por mi cuenta, sin aquel ritual religioso. Claro, las oraciones adicionales siempre ayudaron, pero cualquiera que sea la resolución del padre Bob, estuvo esperando por el ritual porque no iba a venir. Había llegado cuando él todavía estaba en el baño. Bueno, mi abuelo y mi amigo. No creo que el padre Bob era estúpido o tonto o algo así. Solo sabía que él no tenía una comprensión completa de lo que estaba pasando. Tal vez porque él no podía escucharlo. Después de mi salvación, el padre Bob finalmente me permitió hablar sobre lo que estaba pasando. Le di la versión más corta mientras intentaba descifrarla en mi cabeza. Empezamos a discutir porque eso podría estar persiguiendo a Liz. Realmente creo que estaban tratando de perseguir a Liz por su fe, dijo el padre Bob. Ella y su familia son muy religiosos y hacen mucho a través de su iglesia para enriquecer la vida de las personas. Su ministerio es exitoso y apuesto que eso no les sienta muy bien a aquellos que se oponen a Dios. Pude ver la lógica detrás de esto. La madre y el padre de Liz trabajaban para su iglesia en el pequeño pueblo en el que ella vivía. Debido a que la principal industria de la zona literalmente se había secado, muchas personas se quedaron sin trabajo. Liz y su familia, dentro de su iglesia, organizaron, y siguen haciéndolo, cenas comunitarias una vez al mes para tratar de ayudar a todo lo que puedan. Organizan muchas colectas de ropa y alimento. Abrieron un servicio de tutoría para trabajadores de la industria que quisieran volver a obtener su credencial o volver a la universidad. Abrieron un programa extraescolar para los niños cuyos padres tenían que trabajar en horas extras solo para sobrevivir. Realmente estaban tocando muchas vidas y como resultado la mayoría de las personas a las que ayudaban comenzaban a asistir a la iglesia con más frecuencia y tenían una perspectiva más positiva de la vida. No estaba seguro si de que esta fuera la única razón, pero el padre Bob se mantuvo firme. Está bien, lo que él diga será. Para entonces ya eran más de las 2 de la mañana y el padre Bob dijo que ya era hora de irse a casa. Volvió a envolver la tabla con su estol y me dijo que, mientras siguiese orando y teniendo fe, lo peor había pasado. Planeaba deshacerme de la tabla lo más pronto como él llegara a su lugar, o al menos así me dijo. Lo miré alejarse por el rabillo del ojo. Vi otro destello de luz, similar al de la casa abandonada. Me volví en la dirección general y fui alcanzado por uno de mis flashes. Padre Bob se equivocó. Lo peor aún no había pasado, pero al menos yo tendría más fuerzas para seguir luchando. En mi cabeza comencé a resolverlo. Había algo que nos conectaba a Liz, Will y a mí. Si podía descubrir qué era esto, entonces sabría por qué podría descubrir cómo detenerlo. Además, si Liz fuera tan fuerte como el padre Bob, y sinceramente eso me hizo creer que sería de gran ayuda tenerla cerca para mantenerme con los pies en la tierra, creo que Will tendría las respuestas.
pero era cuestión de descubrir cómo sacárselas. Le envié un mensaje de texto a Liz. Le dije que terminaría pronto mientras yo manejaba hacia su casa. Miré por el espejo retrovisor y vi a Will sentado ahí, sonriéndome. Así que, listos o no, demonios, aquí vengo por ustedes.